Vamos a estar estudiando, examinando en esta mañana, más específicamente, versículos 13 y 15 del capítulo 1 de Santiago, pero para tener mejor el contexto, vamos a empezar leyendo desde el versículo 2, Santiago capítulo 1, vamos a leer versículos 2 al versículo 15. Y luego en la predicación, en el sermón, estaremos examinando versículos 13, 14 y 15. ¿Tenemos este texto en nuestras Biblias? ¿Sí? Pues voy a dar lectura de los versículos 2 hasta el 12 y luego todos juntos leemos los últimos 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos juntos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que quisiera compartir con vosotros, pues lo he titulado Examina en tu interior. Examina en tu interior. Y no es ningún mensaje de estos motivacionales que hablan de encuentra la fuerza allí en tu interior. No, no tiene nada que ver con esto. Vamos a ver que es al contrario. Quiero contaros una historia sobre Andrés. ¿Hay algún Andrés en esta mañana? ¿No? Bueno, vamos a hablar de Andrés con libertad. Andrés llegó el lunes a su trabajo recordando la predicación de su pastor el domingo que estuvo hablando sobre la humildad. Y Andrés quería imitar la humildad de Cristo, estaba decidido a luchar por eso. Pero a media mañana no pudo evitar hacer un comentario sarcástico haciendo notar que su trabajo era mejor que el trabajo de su compañero y que él se estaba esforzando mucho por hacer su trabajo y no soportó la tentación de hacerlo notar. Con algo de remordimiento, Andrés, cuando termina su jornada laboral, regresa a casa donde su hijo estaba esperándole para pedirle perdón por la última discusión que tuvieron. Y Andrés no quiso exponer delante de su hijo que él también se había equivocado. Simplemente dijo, vale, ya está, no lo vuelvas a hacer. Esa noche Andrés se fue a la cama, nuevamente desanimado por ceder ante la tentación de aparentar y mantener su imagen, proteger su imagen. Él sabía que eso es orgullo, pero se preguntaba, ¿por qué no logro ser humilde? ¿Por qué siempre
fallo? ¿Por qué no logro la humildad? Quizás no es tanto mi culpa, sino la culpa de las circunstancias que me obligan a reaccionar así. Quizás es posible que Dios tenga la culpa también. Al fin y al cabo, Dios permite todas las cosas, ¿cierto? Si Él no quisiera, quizás no me encontraría expuesto de esta manera. Ahora pon tu propia lucha en la historia de Andrés. Muchas veces llegamos a sentirnos, y puede ser que lleguemos a sentirnos como Andrés. Y yo creo que una de las cosas más frustrantes en la vida cristiana es cuando cedemos vez tras vez ante las tentaciones que pareciera que nunca vamos a vencerlas. Dices, ahora sí, y pasa poco tiempo y estás haciendo exactamente aquello que te has prometido no hacer. Y la verdad, muchas veces llegamos a sentirnos como víctimas de la tentación. Incluso podríamos llegar a culpar a Dios por nuestras tentaciones. Pero Santiago quiere dar consuelo a los creyentes al presentarles, al decirles que Dios nunca les empuja al pecado, aun cuando sí permite las pruebas. Como estábamos leyendo, Santiago empieza su carta después del saludo diciendo, tengan gozo cuando se encuentren en pruebas, porque la prueba, para resumirlo, es una obra de Dios para edificarles, para purificarles, para perfeccionarles, pero Dios no empuja a la tentación, aunque permite las pruebas. Dios nos llama a resistir las pruebas. Y mientras nos dice que resistamos las pruebas, en 1 Corintios capítulo 10, 13, nos dice que huyamos de la tentación, porque en medio de la tentación Él nos da salida. Dios nos llama a huir de la tentación del tipo que sea. Y yo quiero decirte en esta mañana que porque Dios te está llamando a huir de la tentación, tú debes huir. Pero el enfoque de esta predicación, de este sermón hoy, es que tú debes entender cómo actúa la tentación en tu vida para que puedas luchar más efectivamente. Hablo de entender porque a veces estamos como... Había un juego cuando era niño, no sé si todavía se usa o aquí en España, el juego de la gallina ciega. Y te ponen una venda y entonces están los compañeritos allí tentándote, molestándote y tú no ves nada y estás tratando de defenderte o de atrapar. Y a veces estamos así con la tentación. Decimos, yo no quiero pecar, pero veo la tentación, pero no entiendo cómo está funcionando y por eso muchas veces no puedo luchar de una manera efectiva. Entonces yo quiero invitarte a que miremos, por la gracia de Dios en esta mañana, 3 cosas que tú debes entender, por lo que tú debes huir de la tentación. Y la primera es que tú debes huir de la tentación porque su origen no está en Dios. No viene de Dios. Y si no proviene de Dios, entonces no debe ser bueno. Tú debes huir de la tentación porque su origen no está en Dios. Y vemos este versículo 13 que ya hemos leído. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, quizás cuando estaba diciendo hace un momento de que es posible que lleguemos a culpar a Dios por nuestras tentaciones, alguno quizás pensó, qué extraño, yo nunca llegaría a culpar a Dios por mis tentaciones. Pero lo interesante es que Santiago está diciendo, no digas que eres tentado de parte de Dios. Es porque es una tentación decir que estamos siendo tentados o estamos siendo sometidos a la tentación de parte de Dios. Muchas veces porque no entendemos cómo funciona esto. Y Santiago entonces quiere aclarar esta situación en nuestra vida. Dice allí, cuando alguno es tentado. Pero esta frase, estoy seguro, que no tiene la intención de ser algo casual o algo eventual. Bueno, si alguna vez eres tentado, no.
Yo creo que tiene la misma intención del versículo 2 cuando dice que tengas sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Lo que quiere decir es que vas a tener pruebas. Es así, es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios quiere perfeccionarte por medio de las pruebas. Entonces vas a tener pruebas. Y en este mismo sentido también vamos a ser tentados y estás siendo tentado. Todos somos tentados. Y yo quiero decir en este momento que es posible que muchos aquí estén siendo tentados ahora mismo. Santiago asume que todos seremos tentados y estamos siendo tentados. Y como comenta un escritor, pareciera que hay creyentes que están excusando su derrota ante la tentación con la idea de que es culpa de Dios. Santiago tiene que explicar esto. La palabra que se usa aquí para tentación es la misma palabra que se usa para prueba. Pero, aunque es la misma palabra, lo que define el carácter o lo que define a prueba como algo bueno que viene de parte de Dios y la tentación como algo que no viene de parte de Dios es el contexto en el que se encuentra. El contexto define si la prueba es buena o si esta prueba es una tentación que induce al pecado. Y lo que encontramos y tenemos que entender es que sí, Dios permite las pruebas como algo bueno, como algo necesario en la vida del creyente. Pero esto es muy interesante. Cuando viene la prueba que es de parte de Dios, entonces surge también, a raíz de la prueba, se presenta también, o puede surgir la tentación, una posibilidad de pecar en medio de la prueba que estamos teniendo. Y entonces Santiago quiere aclarar que esta tentación no viene de Dios. Nos encontramos en una prueba y, como vamos a ver más adelante, nuestro corazón y algunas circunstancias que vamos a ver, entonces surge en medio de esa presión la tentación que no viene de Dios. ¿Por qué? Primero, antes de llegar a ese punto, tenemos que tener claro por qué la tentación no viene de Dios. Pues Santiago lo explica allí claramente. La primera razón es porque Dios no puede ser tentado. Dios no está afectado por el pecado. Dios es santo. Podríamos decir con toda propiedad que Dios es impecable. Usamos esa palabra, ¿verdad? Dios es limpio, es impecable, no puede pecar. No hay nada que pueda incitar a Dios al pecado. Él es perfectamente puro y santo. Entonces, la tentación no viene de Dios porque Dios no puede ser tentado. Él no tiene ningún vínculo con el pecado, ningún vínculo con algo que le incite a pecar. Pero lo siguiente que nos dice Santiago es que Dios no puede ser tentado por el mal y por consiguiente Dios no tienta a nadie, porque es contrario, la tentación es contraria a su naturaleza. Entonces, tengamos este panorama. Dios está poniendo a sus hijos en medio de la prueba y surge la tentación, pero Dios no tiene que ver con esa tentación, porque Él es ajeno a cualquier cosa que sea pecaminosa o cualquier cosa incluso que nos incite o que nos atraiga al pecado. Así como Él es santo y no puede ser incitado a pecar, Él no incita a nadie porque eso sería pecaminoso. Tenemos pasajes en las Escrituras donde nos dice que nosotros no debemos ser tropiezo a otra persona. O sea, no debemos pecar nosotros, pero no debemos tampoco inducir a otros a pecar, porque inducir a otros es algo pecaminoso. Y Dios no obra así. Ahora, quiero hacer una observación en este asunto. Nuevamente, para tener muy claro, para examinar nuestro corazón sobre el hecho de no culpar a Dios por nuestras tentaciones. Creemos y defendemos la soberanía de Dios. ¿Amén? Sí, Dios es soberano. Entendemos que todo lo que ocurre no escapa a la soberanía de Dios. ¿Amén?
aún nuestro pecado no sorprende a Dios. No es que le toma por sorpresa. Al final, de alguna manera que quizás no podemos llegar a entender, Dios se glorifica incluso en todo lo malo que ha ocurrido, aunque Él no es quien lo propicia. Pero al final Dios se glorifica en todo porque Él es Dios. Aunque esto es cierto, debemos tener mucho cuidado con justificar nuestro pecado con la soberanía de Dios. Somos culpables por nuestro pecado y Dios no es responsable por nuestro pecado porque Él aborrece el pecado. En Salmo 51, el salmista dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esto es muy interesante, para que seas reconocido justo en tu palabra. Aun cuando nuestro pecado no escapa al conocimiento de Dios, cuando pecamos, nosotros somos responsables y Dios brilla como justo. Y Dios se glorifica siendo justo. Dios se glorifica incluso disciplinándonos a causa de nuestro pecado. Dios se glorifica restaurando cuando nos arrepentimos. Pero es ilógico escudarnos en la soberanía de Dios ante la derrota en la tentación, porque la tentación es contraria a Dios. Las pruebas sí vienen de Dios, pero las tentaciones no. Y quizás alguien todavía está diciendo: ¿cómo es esto de que puedo culpar a Dios? Imagínate que hay una persona que está pasando una prueba muy fuerte, alguna necesidad económica, y está en la plaza y mira que una ancianita se le cae su monedero, ¿verdad?, allí al suelo, y espera, empieza la lucha, ¿verdad? Necesito pagar, necesito comprar, quizás no tengo que comer, y lo ve y espera, y se va la ancianita y entonces lo toma y coge el monedero y abre, y justamente era el día del pago de la pensión. Y entonces imagínate que esta persona levanta sus ojos al cielo y dice: Dios, gracias porque me has provisto. No. Dios no usaría un medio pecaminoso en medio de la prueba que está teniendo. Dios no usaría un medio pecaminoso para proveerle. Pero nuestra tendencia entonces es decir: Dios, ¿por qué permites que esto ocurra? ¿Por qué permites esta tentación? Tú sabes que yo estoy pasando necesidad. Tú sabes en mi angustia. ¿Por qué permites que ocurra esta tentación? No deberíamos preguntar eso, porque la tentación no está viniendo de parte de Dios. Y esta actitud revela la naturaleza pecaminosa. Revela que estamos tan vinculados a Adán, porque ¿te acuerdas lo que ocurre en el huerto de Edén? Adán peca y lo primero que hace cuando Dios le llama a rendir cuentas es: la mujer que tú me diste. Lo que está diciendo es: si tú no me hubieras dado esta mujer, yo no hubiera pecado. Muchos hombres están diciendo eso exactamente hoy en cuanto a su matrimonio. Muchas mujeres están diciendo exactamente eso hoy en cuanto a su matrimonio. Si tú no me hubieras dado esta mujer, se olvidan que tú te enamoraste. Pero algunas personas dicen: es que si Dios no hubiera permitido que lo hubiera conocido. Y al final estamos descargando en Dios nuestra responsabilidad. Al final lo que decimos es: Dios, tú eres el culpable, porque tú eres soberano y tú tienes el poder, tú tenías el poder y tendrías el poder para evitarme pasar por esta situación. Hermano, no debes conformarte con la tentación y resignarte diciendo: bueno, es que si Dios lo permite, o si Dios no quisiera, no lo permitiría.
Lo que encontramos es que en medio de las tentaciones, Dios quiere librar a sus hijos de las tentaciones. Aunque los pone bajo prueba, cuando surge la tentación, Dios quiere librar a sus hijos y darles victoria sobre la tentación. En 2 de Pedro capítulo 2 dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y cuando estamos en la tentación, nosotros no sabemos cómo salir muchas veces. Pero Dios sabe desde antes cómo librarte. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ya se adelanta. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y no solamente eso, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sencillamente, si no salimos de la tentación, no es porque es culpa de Dios, es porque nosotros no hemos visto o buscado la salida que Dios está proveyendo en su gracia. En medio de la prueba, Dios está derramando su gracia para perfeccionarnos. Y cuando surge la tentación, esa misma gracia está derramándose para mostrarnos la salida. La tentación no viene de Dios. Entonces tú debes huir porque la tentación no viene de Dios. ¿Dónde está el origen de la tentación? ¿Cuál es la fuente entonces de nuestras tentaciones? En segundo lugar, tú debes huir de la tentación porque su origen está en tus propios deseos. El origen de la tentación está en tus propios deseos. El versículo 14 dice, sino que cada uno, ¿quién es cada uno? Tú, yo, todos. Cada uno es tentado. Y mira esto, cuando de el deseo de su padre de hacerle mal, el deseo de su amiga de molestarle, el deseo de su jefe de hacerle la vida imposible, ¿verdad? No. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí está el origen. Nosotros y nuestros propios deseos. Nuestro corazón y sus deseos. Es cierto que Dios nos pone pruebas, pero la prueba siempre va a tener la característica de hacernos más como Cristo. La tentación se diferencia en que apunta directamente a nuestro pecado, a nuestro deseo. Dentro de la prueba surge esta opción de satisfacer nuestros propios deseos. Ahora, cuando luchamos y huimos de la tentación, hermanos, no estamos luchando principalmente con cosas externas. Y esto es algo que quiero extenderme en este punto porque necesitamos entenderlo. No estamos luchando principalmente contra algo externo. Para entender la tentación, para poder luchar, huir de la tentación, debemos examinar nuestro interior, porque la tentación, como ha dicho alguien, es personalizada. La tentación viene a la medida de cada uno, a la medida de nuestro corazón. ¿Sabes qué? Yo no voy a ser tentado exactamente y en la misma proporción que vosotros. No. Incluso si fuéramos tentados en el mismo tema, en el mismo área, nunca va a ser exactamente igual. Y Santiago está diciendo, de nuestros propios deseos somos atraídos y seducidos. Entonces, para entender esto, quisiera añadir aquí, ampliar un poquito, porque podríamos llegar a pensar de que, bueno, pues todos los deseos son malos. No, hay deseos ciertamente que son malos, que son pecaminosos, pero hay muchos deseos que son buenos en su esencia. Por ejemplo, comer, el deseo de comer no es malo en esencia.
el deseo de ser feliz. No es malo en su esencia. Hay tantos deseos. Pero lo que sí voy a decir es que todo deseo que está fuera del control del Espíritu Santo, fuera de esa obra y sumisión al Espíritu Santo, entonces nos incita a pecar. Ahora, para complicar un poco más la situación, y espero que me sigáis en esto, hay deseos que ni siquiera son naturales en nosotros, sino que podríamos decir que son implantados, que son aprendidos. Y los aprendemos y su satisfacción es pecaminosa. Quiero que entendamos esto en la historia de Eva y principalmente de Eva. Mira, Adán y Eva fueron creados ¿cómo? En santidad y en perfección. No había pecado en ellos, ¿cierto? Tenían deseos. Adán y Eva fueron creados con deseos, pero esos deseos eran puros. Ahora, piensa en esto. Está Adán y Eva. Eva en el caso del relato. Está Eva, creada de manera perfecta, con solo una naturaleza santa, sin malos deseos. Y viene Satanás a tentar a Eva. Yo te pregunto, ¿con qué la tienta? Porque ella no tiene deseos pecaminosos. No puede ser tentada al mal, a un mal que estuviera en su corazón, porque no había mal en su corazón. Entonces Satanás lo que hace es esto. Con sus palabras, con su argumento, Satanás presenta una idea. Induce a Eva a mirar, a considerar algo que no es natural en ella, hasta el punto que Eva recibe, acepta esa nueva idea, la desarrolla en su corazón y entonces surge el deseo de querer ser como Dios, de ser independiente, de rebelarse a Dios. Y Satanás usa el deseo natural de Eva de comer un fruto para distorsionarlo, y entonces ella ha aprendido un deseo que es pecaminoso, de rebelarse contra Dios. Es triste, es terrible para nosotros, porque ya nosotros nacemos de este lado. Ya nosotros sí nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y el problema está entonces ya en nuestro interior. Y nuestros deseos ya están distorsionados. No puedes mirar con inocencia, con descuido tu propio corazón. No puedes seguir con ingenuidad todas estas consignas del mundo de sigue tu corazón, escucha tu corazón, obedece el latido de tu corazón, escucha tu interior, sé tú mismo. Porque precisamente ahí está el problema, que nuestro corazón es malvado, está torcido, es pecaminoso y produce deseos en contra de Dios. ¿Sabes lo que dice Proverbios capítulo 28? Versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. No podemos ser ingenuos. Y para empeorar la situación, como hemos visto, permitimos que el mundo siembre nuevos deseos. Y el mundo se encarga de enseñarnos y de proveernos todo lo que nuestro corazón quiere para satisfacerse a sí mismo. Entonces no podemos ser ingenuos. Yo a veces veo a personas que dicen, no, están mirando la tele como si el que está organizando toda la programación es el arcángel Miguel, es el ángel Gabriel allí diciendo vamos a proveer buena programación a este mundo. No podemos mirar con ingenuidad, ni nuestro corazón ni el mundo que nos rodea. Para entender un poco mejor quizás este ejemplo o este asunto de los deseos aprendidos, yo te pregunto algo, ¿el deseo de drogarse es natural? No. Yo creo que ningún bebé nace con el deseo, bueno,
Ahora están los bebés que son nacidos de personas adictas que en su cuerpo tienen una predisposición, pero naturalmente no identifican esa predisposición, incluso sienten una necesidad y de hecho si no fueran expuestos no entienden lo que está pasando. Su cuerpo necesita algo pero no entienden lo que está ocurriendo. Pero el deseo de drogarse no es natural. Pero hay deseos que sí son naturales. Por ejemplo, el deseo de ser aceptado es natural. Sí, como seres humanos necesitamos o queremos ser aceptados. O quizás alguna necesidad económica. Quizás el deseo de consuelo. Y entonces nuestro corazón malvado, Satanás, el mundo, toman esos deseos que son naturales y entonces nos enseñan que con las drogas, por ejemplo, este ejemplo, nosotros podemos satisfacer de una manera antinatural y pecaminosa esos deseos. Torcemos esos deseos naturales para enfocarnos en nosotros mismos y entonces buscamos la satisfacción en algo externo, mundano y que es pecaminoso. Tenemos que examinar los deseos que estamos teniendo, porque lamentablemente nos exponemos a ser enseñados y después estamos luchando con cosas que decimos, ¿por qué no puedo vencer? Porque te has metido en la escuela del mundo, te has metido en la escuela de tu propio corazón y estás aprendiendo nuevos deseos y estás alimentándolos. Ahora quiero explicar algo más que considero que nos ayuda a entender y a luchar más efectivamente. Porque creo que normalmente vemos la tentación como algo externo, algo que viene a nosotros y pues ahora tengo que luchar. Y esa idea de que la tentación es algo externo que se nos presenta, que es ajeno a nosotros, es lo que ha llevado a muchas personas a, entendemos el término del monatismo, estas personas que dicen, pues me alejo de todo el mundo y me voy a una montaña donde no haya más personas para no tener más tentaciones. El problema es que eso no es lo que dice Jesús. Jesús lo que dice es que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y dice, de dentro del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, las avaricias, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. Es de dentro del corazón que salen y contaminan al hombre. Por eso Santiago está diciendo que de nuestros corazones, de nuestros deseos somos atraídos y seducidos. El orden que se nos presenta en la tentación no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ahora, alguien me dice, pastor, pero hay cosas que vemos y oímos que nos influyen, que nos tientan. Ahora quiero explicártelo así. Es cierto, las tentaciones, y voy a decirlo así, las tentaciones en el sentido externo son como un espejo. Lo que hace la tentación cuando la recibes es revelar lo que ya hay en tu corazón. Por decirlo de alguna manera, algo externo nos afecta y nos tienta porque hace una conexión con algo que ya está en nosotros. Incluso en esos deseos que hemos dicho que son aprendidos, podemos exponernos a ciertas situaciones hasta que surge en nosotros. Entonces ya se establece ese deseo y entonces cuando veo algo, entonces hace conexión y simplemente respondo a eso. Cuando tú encuentras algo que te tienta, la pregunta que debes hacerte es, ¿qué deseo ya hay en mi corazón que está respondiendo a eso? Porque las tentaciones son un indicador perfecto para que entiendas lo que está ocurriendo en tu corazón.
Si quieres que te ponga un ejemplo, humanamente yo considero que nunca voy a ser tentado a fumar. Algunas personas sí, y es una tentación muy fuerte. Pero yo aborrezco eso. Para mí, y lo he pensado, lo he meditado y me he hecho muchas veces la pregunta, ¿por qué no? Y es que por la providencia de Dios y gracias a Dios, nunca estuve expuesto a eso y siempre ha habido un rechazo a eso. Entonces yo no puedo ser tentado en este momento a fumar a menos que surja un deseo en mi corazón que entonces me haga susceptible a eso. Quizás me junto con un grupo de amigos y necesito la aceptación y entonces fumo, Dios me libre, no tanto porque quiera fumar, sino por el deseo que hay en mi corazón. Entonces así cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos cuando vemos la tentación, ¿cuál es el deseo que ya está adentro? Quiero aplicar esto, veo jovencitos, niños, quiero aplicar esto, aprovechar la oportunidad para aplicarlo en el plano familiar con los niños. Uno de mis hijos tiene la tendencia al materialismo. Y empezamos a ver que desde pequeño él quería buscar cualquier cosa que brillara. Cualquier cosa que parecía brillante, él lo quería. Quería los pendientes de la mamá, no para ponérselos, sino porque los quería guardar. Y quería acumular ciertas piedras brillantes. Iba pensando que iba a encontrar perlas y que iba a encontrar diamantes. Y entonces comenzó a pensar que quería encontrar tesoros. Y la mayoría de los padres diríamos, no, es un asunto de niños, ¿verdad? ¿Quién no ha jugado al pirata que consigue un cofre del tesoro? Pero entonces empezamos a ver que este deseo por acumular y por encontrar cosas brillantes, cuando se expone, por ejemplo, en el colegio, comenzó a hacer trueques con sus juguetes. Y comenzó a intercambiar y comenzamos a preguntar, ¿por qué estás cambiando tus juguetes? Si tienes tus juguetes. Entonces comenzamos a notar que, claro, cambiaba los juguetes que él consideraba que eran peores por los que él consideraba que eran mejores. Pero a medida que va creciendo, entonces ya se interesa en el dinero. Y entonces ahora quiere ahorrar dinero. Y está pensando en hacer negocio. Hasta el punto de que compra una botella de agua por 20 céntimos y viene a su hermano y le dice, te la vendo en €1. Y entonces podríamos decir, mira, este es un niño emprendedor. Seguramente va a hacer negocios. No. Bueno, es posible, si Dios lo usa para bien, amén. Pero la realidad es que tiene un corazón con un deseo materialista. Ahora, como padres, muchas veces decimos, son cosas de niños. Y lo que no estamos entendiendo es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que esos deseos externos, que esas manifestaciones externas son la realidad o son la manifestación de una realidad en su corazón. Y él tiene que entender que ese materialismo no es nada más y nada menos que idolatría. Es la oportunidad que yo tengo como padre para decirle, hijo, tú deberías estar satisfecho en Cristo. Si Dios te permite tener cosas, amén, pero tú deberías estar satisfecho en Cristo. Y cuando tú estás empeñado en buscar otras cosas y eso es el impulso y tu satisfacción, tú estás desplazando a Cristo. Y ¿ves cómo Cristo no es tu prioridad? ¿Ves cómo Cristo no está en el primer lugar? Reaccionas así por el deseo materialista de tu corazón. Y se lo hemos dicho, esa va a ser tu lucha. Esa va a ser tu lucha. Y es la oportunidad maravillosa
entonces de guiar a nuestros hijos a Cristo, a mirar a Cristo, porque todo lo demás entonces es idolatría. Y esto nos lleva entonces al versículo 15, porque la tentación busca alejarnos de la comunión con Dios para complacernos a nosotros mismos, y esto de verdad es una tragedia. O sea, fuimos creados para estar en comunión y disfrutar de nuestro Creador, para adorarle en plenitud. Y el pecado, lo más terrible del pecado, realmente no fue la muerte física o que el hombre ahora iba a tener que sudar más para trabajar. La verdadera tragedia es que este hombre, esta mujer que fueron creados para disfrutar de su Creador, ahora estaban alejados de Dios. Y cuando nosotros no huimos de la tentación, es exactamente lo que estamos haciendo. Este Padre que ahora nos ha restituido por medio de Cristo, que ahora nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo, nos ha hecho miembros de su familia. Cuando cedemos a la tentación, estamos dañando nuestra comunión con este Padre. Estamos alejándonos de nuestro Padre. Y esto es trágico. Es lo que dice allí Santiago, versículo 15. Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado o siendo ejecutado, da a luz la muerte. Santiago usa aquí la imagen de la concepción y del nacimiento. Nuestros deseos, después que ya nos han atrapado, después que los hemos considerado, nos llevan entonces al pecado. Y una vez que los ejecutamos, lo único que produce es muerte, más pecado y muerte. Ahora, entendemos que en el Hijo de Dios no es muerte espiritual, pero es una cierta separación. Es una identificación con la muerte. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros ha visto un embarazo, ¿verdad? A mí siempre el embarazo me pareció algo tan maravilloso. Y siempre decía, es algo que yo nunca podré experimentar, pero lo he considerado siempre algo tan hermoso. Y hace un año nació mi último sobrino, mi quinto sobrino. Hace poco el pastor Will tuvo su bebé. Y es hermoso, ¿verdad? El embarazo, el nacimiento. Las mujeres quizás me están mirando así, diciendo, tú no entiendes lo que es. Pero en el contexto general, después de los dolores de parto, es un hecho hermoso, una nueva vida. Pero Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, usa una imagen tan hermosa para mostrarnos lo horrendo del pecado. La tentación que no es resistida, de la que no huimos, da a luz muerte. No dice que da a luz algo muerto o algo inservible. No. Como una pérdida. No, es un engendro de la muerte. Es una expresión, una manifestación de la naturaleza caída. Esa naturaleza que debe estar siendo sometida por el Espíritu Santo da hijos muertos. Es que me cuesta decir como una muerte viva. Una muerte que abarca, que va consumiendo, una manifestación incluso diabólica. Cada vez que escogemos ceder a nuestros deseos, nos estamos alejando de la comunión con Dios. Y es lo que dice Juan y expresa como andar en muerte, andar en tinieblas. Hermano, identifica cuáles son esos deseos que te están incitando y huye. Cuando ves la tentación, mira adentro, examina adentro y huye. Cualquier tentación
no te expongas, porque Dios es santo. Dios exige santidad y el pecado, precisamente la tentación, y es la diferencia con la prueba, te está alejando de ese Dios santo que te ha llamado a ser santo. Ahora, para concluir, hemos dicho que tú debes huir de la tentación porque la tentación no viene de Dios. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. En segundo lugar, hemos dicho que debes huir de la tentación porque el origen está en tus propios deseos, en tu corazón. Hemos dicho también que debes huir de la tentación porque su resultado es trágico. Pero llegamos a este punto y quizás la pregunta es, ¿cómo entonces puedo huir de la tentación? Y lo primero que necesitas es el Evangelio de Cristo. Y se nos olvida esto. Cuando vemos la tentación, cuando estamos expuestos a la tentación, necesitamos el Evangelio de Cristo. En primer lugar, si no eres hijo de Dios, si no eres salvo, tú también estás siendo tentado. Son los deseos de tu corazón y necesitas considerar el Evangelio, entender el Evangelio, rendirte a Cristo. Y esto aplica para todos, para nuestro entendimiento, porque en la salvación lo que nos dice la palabra de Dios es que recibimos una nueva naturaleza. Ahora, una nueva naturaleza que sí tiene afectos y deseos hacia Dios. Nuestra antigua naturaleza era muerta hacia Dios. Pero ahora en Cristo, ahora por la obra del Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza que nos guía hacia Dios. Necesitas arrepentimiento y fe. Necesitas reconocer que Cristo es el Salvador y que tu vida pertenece a Dios con todos tus deseos, con todos tus afectos. Necesitas el Espíritu Santo. Dice la palabra en Filipenses que Dios ahora en sus hijos produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana, seguramente hay cosas que tú piensas, que dices, ojalá nunca hubiera hecho, pero se siguen presentando a tu vida y las sigues haciendo porque tu corazón gobiernas tú y tus deseos. Necesitas arrepentirte, necesitas a Cristo, necesitas esa nueva naturaleza. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Y aquellos que son hijos de Dios, que están luchando contra el pecado, que identifican esas tentaciones y ahora entienden que esas tentaciones solamente son un espejo, un reflejo de lo que hay en el corazón, tenemos que decir que si vamos a huir de la tentación, si vamos a lidiar con la tentación, realmente tenemos que lidiar ¿con qué? Con nuestros deseos, con nuestro propio corazón. Si vamos a vencer la tentación afuera, tenemos que vencer adentro primero y desde adentro. Hay un escritor de un discipulado que dice, no vale simplemente cualquier transformación. Lo que está dentro del corazón determina lo que sale de tu corazón. Quizás estás luchando con cosas que han sido alimentadas y has aprendido y ahora eres incapaz o te sientes incapaz de vencer. Llegado el momento, vas a caer. Si no los identificas, si no luchas específicamente, vas a caer. Y lo que necesitamos, como se trata de deseos, en este sentido, necesitamos nuevos deseos. Y este es otro asunto que olvidamos. A veces nos enfocamos en la tentación como no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a mirar esto, no voy a mirar esto. Pero lo que necesitamos son nuevos deseos, porque si no haces eso, ¿qué vas a hacer? Algo tienes que hacer. Pero si no tratamos y dejamos los mismos deseos allá adentro, al final van a salir. Necesitamos necesariamente, valga la redundancia, nuevos deseos. Ante la tentación necesitas mirar en tu interior, examinar en tu interior, pero huir hacia Cristo. Porque Dios te llama a huir de la tentación.
No huyas de la tentación a un rincón solitario. No, huye hacia Cristo. La solución es que tengas en tu corazón un nuevo deseo, sustituir esos deseos pecaminosos, desarrollar deseos santos. Por poner ejemplos, si tú estás luchando con ganar la aceptación, hay personas que pasan toda su vida tratando de ganar la aceptación de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de la sociedad. Lo que necesitas es un nuevo deseo de satisfacción en Cristo. Lo que necesitas es entender el Evangelio de que Dios en Cristo te ha dado todo lo que realmente satisface, que estás completo en Cristo. Lo que necesitas es ver quién es Dios. Y como hemos cantado, contemplar y deleitarte en Dios y estar satisfecho en Dios. Entonces no necesitas ganar la aprobación de otras personas. Si tienes deseos inmorales, lo que necesitas es un nuevo deseo de santidad. Y para eso tienes que clamar a Dios. Para eso necesitas escudriñar las Escrituras. Justo anoche escuchaba un pensamiento de Paul Washer que apuntaba a esto. Meditar en las Escrituras, porque las Escrituras te proveen de un deseo de conocer más a Dios y de entregar tus vidas a Dios. Escuchaba hace poco también el pastor a Juan Manuel hablando también el ayuno. Mata nuestro deseo de la carne y nos da deseos también. Son provisiones de Dios para tener deseos piadosos. Pero esto no va a ocurrir en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros al someternos, al contemplar, al meditar más y más en el Evangelio, donde Cristo es realmente glorioso. Ver a Cristo. Necesitas a Cristo como tu deseo supremo. El deseo que mata cualquier otro deseo que pretenda competir con Él. Y que entonces todos tus deseos que son buenos giren en torno a Cristo. Pedro dice así: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Cristo es todo deseable. Es el deseo que tú necesitas. Porque Él es todo hermoso, Él es todo deseable. En el Salmo 45:2, que creo que se aplica a Cristo, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. El apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Puedes establecer todas las reglas que quieras para no caer en la tentación. Pero si no tienes un deseo más poderoso que los que ya están ahí dentro, al final vas a terminar cayendo. Necesitas un deseo exagerado por Cristo, porque Él es todo deseable. Seremos realmente victoriosos cuando Cristo sea tan glorioso para nosotros que el pecado pierda su brillo, que no sea tan atractivo a nuestros ojos. Cuando su belleza, la belleza de Cristo y la comunión sean tan anheladas, sean tan deseadas, que podamos expresar como una cita que me encanta de Spurgeon, cuando dice: nada más que Cristo, nada más que Cristo. Dame a Cristo, oh Dios, y estoy satisfecho, y mi alma te alabará por siempre. Hermanos, no es solamente pedir a Dios que nos ayude a no pecar. Es clamar al Señor: Dios, dame más deseo de Cristo.
Y en esa medida vamos a desear el Evangelio, vamos a desear la palabra, vamos a desear la comunión. Dios, dame un deseo intenso por la santidad. Dios, aplasta cualquier deseo pecaminoso. Aplástalo con la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y si quieres ser muy sincero, muy honesto, dile a Dios: Dios, tú sabes que yo no quiero. Tú sabes que esto es lo que yo deseo. Pero aplasta este deseo con la gloria de tu Hijo Jesucristo. Dame a Cristo.